La asertividad, para poner un poquito en contexto, es la capacidad para expresarnos de una forma clara y respetuosa, tanto con las demás personas como con uno mismo. Es decir, sería encontrar el punto medio entre la pasividad, que es esa postura en la que dejamos pasar todo y que nos pisoteen, y la agresividad, que se trataría de imponer nuestras necesidades sin importarnos lo que los demás piensan o cómo se sienten. La asertividad es ese punto medio. Y aunque es algo difícil de conseguir, la buena noticia es que no es algo con lo que se nazca o no se nazca, sino que es una cualidad que se entrena. Se puede practicar y se puede ir mejorando. Muchas veces no es tanto lo que se dice, sino el cómo se dice. Es decir, la comunicación no verbal que utilizamos a la hora de comunicarnos y de utilizar esta asertividad a la hora de expresarle a alguien que nos ha molestado o que ha transgredido alguno de estos límites es esencial. De hecho, el 80% de lo que transmitimos lo transmitimos más por cómo lo decimos que por las palabras que utilizamos en sí. Entonces, la comunicación no verbal tiene que ver con la postura, con la mirada, con nuestro tono de voz. Por ejemplo, la manera en la que nos sentamos o en la manera que estamos de pie, el cómo disponemos de nuestros brazos, es decir, la postura que adoptamos tiene un papel muy relevante a la hora de transmitir o a la hora de comunicar. Las posturas abiertas, donde dejamos al descubierto nuestros hombros, nuestro pecho, la espalda recta, los hombros también hacia atrás, el espacio que ocupamos, si ocupamos mucho o ocupamos poco, son elementos importantes. Las personas que se comunican de una forma segura, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Con esa asertividad, transmitir firmeza, transmitir seguridad, a veces transmitir autoridad en función de la situación en la que estemos. Esto requiere de estas posturas más abiertas y de ocupar espacio, de manera que tengamos presencia y de demostrar que no nos da vergüenza mostrar que estamos aquí. Luego, otro punto importante es este espacio de aquí que se forma entre nuestro mentón y los hombros. Esto, cuanto más abierto esté, sin excedernos, sin levantar tampoco el mentón demasiado, porque podría desprender un poco de soberbia, ¿no? Pero el mentón recto y los hombros abiertos, creando un triángulo, esto también transmite mucha seguridad y mucho saber estar. Por otro lado, también están los elementos paralingüísticos, lo que te comentaba sobre el tono de voz, el ritmo, el volumen. Saber controlar la voz es saber controlar lo que la otra persona está percibiendo, sobre todo emocionalmente, de ti. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿cómo estás? Y tú me dices estoy bien, con este tono de voz, con los hombros caídos, con la espalda corvada, por mucho que tu boca me diga que estás bien, yo no me lo creo, porque tu comunicación no verbal no te está acompañando, me está transmitiendo algo completamente diferente. Y nuestro cerebro, a lo que le hace caso, es a lo que percibe en cuanto a lo no verbal, tanto lo paralingüístico como lo gestual. Por lo tanto, tener claros estos elementos es muy importante. Y uno de los puntos también que son esenciales es la mirada. Por los ojos se dice lo que por la boca no nos atrevemos a decir. Por eso, la forma en la que miramos, si desviamos la mirada o si miramos directamente, si tenemos una mirada dura o si tenemos una mirada relajada, también transmite mucho de lo que estamos sintiendo y a través de ella podemos expresar inseguridad o podemos expresar firmeza y autoconfianza. Gabriel García Márquez decía que lo más difícil que había aprendido después de los 40 años era a decir no cuando es que no. Si al gran Gabo le costaba poner límites y decir no, pues es que al resto de los mortales es normal que también nos cueste mucho. Y por eso existen estas técnicas o estas herramientas que nos lo facilitan, ¿no? Yo siempre explico que hay como las 3 reglas de oro de la asertividad y que podemos seguir para que esto se nos haga un poquito más fácil. La primera es decir no sin rodeos. La segunda es establecer consecuencias, es decir, un límite no es un límite si no tiene unas consecuencias cuando se traspasa. Y estas consecuencias tienen que ir acordes a la gravedad de traspasar ese límite. Es decir, si alguien traspasa un límite temporal, por ejemplo, llega tarde a mi cita, puede tener unas consecuencias,
pero va a ser una consecuencia muy diferente a si alguien, por ejemplo, me agrede. Esa consecuencia siempre tiene que ir acorde, tiene que ser proporcional al daño que causa el haber transgredido ese límite. Y la tercera regla de oro para la asertividad es algo que yo le digo, una ley que es: a la tercera va la vencida. Y con esto me refiero a que cuando hacemos algo 3 veces consecutivas, eso se establece como una dinámica. En nuestro cerebro hay una parte, la parte prefrontal, que tiene que ver con la conducta social, con las dinámicas y con los roles sociales. Entonces, cuando tú te comportas de una determinada manera, vamos a poner un ejemplo de que tú me haces un favor y a lo mejor ese favor no te apetece mucho hacerlo, pero me dices que sí porque te sabe mal decirme que no. Y yo otro día te vuelvo a pedir ese mismo favor y tú vuelves a ceder. Y al tercer día vuelvo a venir y te vuelvo a pedir ese favor y tú vuelves a ceder. En esa tercera vez es cuando mi cerebro ya empieza a asociar esa conducta como algo normal, como una dinámica, como una regla que debe de ser así. Entonces, cuando ya se establece esa dinámica en nuestro cerebro social, en nuestra corteza prefrontal, es muy difícil después echar para atrás. Y en el momento en el que tú me quieras decir que no quieres hacer eso, yo lo voy a tomar como algo injusto o como algo incómodo para mí. ¿Habré hecho algo que le ha molestado? O incluso a mí me va a molestar y voy a cambiar mi conducta contigo. Por eso es importante desde un inicio, cuando uno no quiere hacer algo o le supone un esfuerzo, decirlo, comunicarlo, para que no llegue esa tercera vez en la que ya se establece como una dinámica, como una regla en nuestra relación. Entonces, recomiendo hablar desde el yo y ser transparente con lo que uno siente.